Mis amigos y hermanos, buen día, Dios les bendiga, iglesia, Dios les bendiga. Hoy estaremos viendo un tema que se llama la absoluta autoridad de Dios. Qué bueno que usted pueda entender o podamos ver que la absoluta autoridad de Dios. Qué bueno que la gente hoy en día o este mundo está plasmado de infinidad de errores, de fracasos, de derrotas. Martín y yo lo decía empezando el siglo, de cómo el mundo está tan extraviado porque la gente, las masas de afuera son las que están liderando a la tierra. El poder está afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la autoridad. Y al perder la autoridad, podemos estar reflejando o viendo que la autoridad se perdió en la casa, en la familia, donde los muchachos hoy en día no se les puede reprender, no se les puede decir nada porque ya lo demandan a uno. Pero eso le está dando, son los gobiernos para que la juventud hoy en día vaya más hacia la anarquía que a la obediencia. Y a la juventud irse hacia la anarquía, no están sujetándose a los principios y valores, mucho menos se van a sujetar a la autoridad superior, o a la autoridad que tenemos, llámese policía, alcaldes y todo ese tipo de personas que están como autoridad. Porque si la joven o el joven no se sujeta a esa autoridad que ve, mucho menos se va a sujetar a la autoridad de Dios que no lo ve. Donde nuestros padres no nos han dado sus principios y valores, no mientan, no roben, no engañen, pero ellos a última hora hacían lo mismo, robaban, mentían y engañaban. Entonces, nosotros al ver eso, es porque la iglesia ha dejado de dar ese ejemplo, ese testimonio. En los años 60 en Estados Unidos quitan la Biblia de las universidades y de los colegios. Siempre se empezaba con una oración. Y es la única constitución de un país en la nación de la tierra que no se le ha cambiado nada y empieza siempre con la Biblia. Pero cuando la persona saca la Biblia de su contexto, es porque no le interesa la autoridad, no le interesa sujetarse a nadie. Y por eso es que hoy en día la gente a duras penas quiere escuchar algo de la Biblia, solamente es para que le aligeren el peso del alma y le den suavidad a su vida, más no el cambiar. La gente se sujeta a un mundo perdido donde le brinda placeres, o como las tarjetas de crédito, compre ahora y pague después. Y después esos intereses que la tarjeta le cobran a la gente o los bancos, los ponen a sufrir, los ponen a llorar. Y todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque disfrute ahora y pague después. No leen o no leemos la letra pequeñita. Ahí está la absoluta necesidad de Dios. Pero el tema de nosotros hoy se llama la absoluta autoridad de Dios. Yo le leo lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Podemos ver que Dios es soberano, Dios es rey, y Dios ejerce dominio sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. Y la Biblia lo declara. La Biblia nos muestra que Él es el Señor. Y al tomar la palabra del Señor, que lo dice varias veces, se refiere al Señor de los ejércitos. O sea, Él está liderando a una tropa de personas y de criaturas físicas y espirituales que siempre están al lado de su diestra y a su servicio. Y podemos ver quiénes están en ese servicio. Los ángeles llamados de sus ejércitos. Usted encuentra en el Salmo 103, versículo 21, parte A. Y nos habla de esta manera en segunda de Primera Reyes 2, 22, 19. Pero más claramente, Dios es presentado en su trono rodeado de todos los ejércitos del cielo que están a su derecha y a su izquierda, lo cual no puede entenderse de otra manera que de los ángeles que esperan las órdenes de su soberano. Aquí podemos ver que ellos, los ángeles, están dispuestos
pendientes a toda hora a que Dios dé una orden, una voz de algo que cumplirse. Mire lo que dice Deuteronomio 4:19. En este caso se refiere: el sol y la luna y las estrellas son llamados sus ejércitos. Vea la función que están haciendo cada uno de ellos en el cielo. Son designados para gobernar a las personas o a los seres inferiores, en este caso nosotros. El sol cumple su día, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nos sujetamos a esos horarios, ¿sí o no? La luna ejerce su horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana para que podamos dormir. Y aún los animales obedecen ese tipo de horarios. Así cuando la gente dice que estamos en luna llena, en menguante, en creciente, ellos tienen una autoridad sobre estas pequeñas y grandes criaturas. Pero podemos ver que aún los demonios y los espíritus malos que tienden a desobedecer, tarde o temprano se tienen que sujetar al Señor de los ejércitos, Rey de gloria o Rey glorioso, como lo habla el Salmo 124:10. Él es el gran Rey, el Altísimo, Salmo 92:1. Él es el supremo monarca y no hay ninguna autoridad en el cielo y en la tierra que esté por encima de él. Solamente Él es soberano. Diga, Él es soberano. Eso se encuentra en 1 Timoteo 6:15. Y ese título de realeza le pertenece solamente a Él. Y usted puede ver cómo el rey David lo escribió cuando quería construir el templo, y lo expresa de esta manera: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer. La absoluta autoridad de Dios, grande, y Él da poder a todos. Eso lo encuentra en 1 Crónicas 29, 11 y 12. O sea, quiere decir que Él es superior en autoridad sobre todo. Aún la Biblia dice que Él quita y pone reyes. Nuestro presidente, Dios dio la oportunidad de ser el presidente de este país, y así en cada una de las naciones Él da la posibilidad de que esas personas nos gobiernen. El pueblo de Israel en su momento, cuando usted lo pueda leer en el libro de Jueces, se cansaron de que Dios los gobernara y dijeron: queremos un rey como las naciones de la tierra. Y Él dijo: pero yo les doy todo. Un rey a usted les va a cobrar impuestos, un rey lo va a subyugar, un rey lo va a esclavizar, no nos importa. Y por eso la gente prefirió la autoridad de un hombre a la autoridad de ¿quién? De Dios. Y Dios a cada uno le da su diadema, le da su autoridad. A usted como padre, a usted como madre, a usted como empresario, pues a esa persona que es profesor, a ese doctor, a cada uno le dio una diadema y le dio una autoridad para ejercer ese conocimiento aquí en la tierra. Pero ese conocimiento no es de usted ni mío, es un conocimiento que Dios le da a esa persona para que esa persona pueda ejercer en favor de la humanidad. Imagínense que todos fueran zapateros o todos fueran panaderos, ¿cómo estaríamos? Pero Dios, cuando usted lo pueda leer en Éxodo 31 y Éxodo 35, habla de cómo Dios a cada persona le dio una autoridad. Dice que llamó a Besael y dijo que le colocó de él el espíritu de sabiduría y de ciencia. Y a partir de eso, a través de eso también le colocó el espíritu de enseñanza para poder ejercer la orfebrería y todo lo que se llamaba diseños de arquitectura y todo tipo de cosas a un hombre. Y ese hombre se encargó de enseñarle ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Dios le da la sabiduría y el conocimiento a cada persona para que él pueda ejercer un dominio sobre esta tierra. Y Él pone en nuestros corazones esa sabiduría y ese conocimiento. Pero nosotros nos envanecemos, nos enorgullecemos de que somos los duros del paseo y no entendemos que Dios tiene un dominio propio y una autoridad sobre nosotros. Nos da el libre albedrío, claro, nos da la posibilidad de pensar, porque imagínense que si fuéramos robots, ¿cómo estaríamos? Mecanizados, todos para un lado, todos para otro. Él nos dio la autoridad y el dominio. Miren lo que expresa el dominio de Dios: el natural, el cual es absoluto sobre todas sus criaturas y se funda en la naturaleza de Dios como creador. El león
para lo que es, la jirafa para lo que es, la gallina para lo que es, y así consecutivamente. El segundo, un reino glorioso al final de todo, mire cómo lo expresa, en el cual reina sobre todos, ya sea en la gloria de su misericordia, como sobre los santos glorificados, en el cual el dominio sobre su iglesia, que como redimida y fundada en el pacto de gracia. ¿Qué se refiere aquí? Ese dominio espiritual que Dios tiene sobre nosotros. Nosotros cuando nacemos bajo el pecado. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Y cuando ustedes pueden entender por qué el rey David ya naciendo es un pecador y está apartado de Dios, por causa del pecado. Pero tiene que venir Jesús y morir en una cruz para ese nuevo pacto, el pacto de gracia, darnos libertad y rescatarnos del poder del enemigo. El tercer dominio que Dios tiene es un reino glorioso al final de todo. Dice, en el cual reinará sobre todos, ya sea en la gloria de su misericordia, como sobre los santos glorificados, o en la gloria de su justicia en los demonios y hombres condenados. O sea, hombres que desobedientes. Todo Dios siempre se va a glorificar. Aquel que peca, su final es la muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es la vida eterna. Dice, el primer dominio se funda en la naturaleza, el segundo dominio en la gracia, en Cristo. Y el tercer dominio, respecto a los bienaventurados en la gracia y respecto a los condenados en el demérito en ellos y en la justicia en Él. Pero es que Dios es injusto. No, Dios es justo. Usted vive los resultados de sus propias decisiones. No, pero es que yo no soy merecedor de esto, pero se le dio ese beneficio. Pero es que, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué papayazo dio? ¿O qué oportunidad para que alguien afectara su vida? Entonces, ahí es donde viene que el Señor tiene dominio sobre todas las cosas, pero nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra para ponerla en práctica. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Aquí está hablando que usted, yo, ese animal, esa planta, esa roca, le pertenecemos a Él y Él tiene un dominio sobre todos nosotros. Todo es de Él. Él tiene derecho exclusivo a gobernar como Él quiere sobre su propia creación. Dice, Dios altísimo y creador de los cielos y la tierra. Eso lo expresa en Génesis 14:22. Lo cual, ningún hombre es poseedor de nada. Todo lo que tenemos en esta tierra es prestado. Acuérdense en Génesis 1, cuando el Señor dice, y que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le dio la tierra para que la sojuzgara. Colóquele nombre a los animales, colóquele nombre a las plantas, administrelo. Todo Dios lo dio por el poder de su fuerza. Y por eso Él es capaz de llevar todo propósito a su final. La cuestión es nosotros hasta dónde afectamos la autoridad de Dios. Y Él actúa como a Él le complace. Dice la omnipotencia es su poder físico, por cual Él hace lo que quiere y como lo quiere. El dominio es su poder moral, por lo cual le es lícito hacer lo que Él quiere. Entre los hombres, la fuerza y la autoridad son dos cosas distintas. Un hombre puede ser grandísimo, pero el dueño de la empresa tiene más fuerza porque tiene ¿qué? El poder económico. O ese siervo tiene más fuerza, pero la autoridad tiene ¿qué? Su rey. Así pasa. Usted puede tener la sabiduría o el conocimiento, pero solamente no pasa de ahí, porque no sabe cómo expresarlo, cómo ponerlo en práctica. Porque en este momento el mundo es dominado por una persona que lo que le interesa es destruir la humanidad. Acuérdense cuando el diablo tentó a Jesucristo y dijo, si arrodillado me adorares, te haré las llaves de los reinos. Todo lo que pueda ser suyo. Y Jesucristo dijo, solamente a tu Dios adorarás. Eso era de Dios. Pero hoy el mundo está siendo gobernado por Satanás y la gente se está sujetando a eso, a los placeres que le da el mundo, a los afanes que le da el mundo, a las riquezas que le da el mundo. ¿Y eso se refiere a qué?
al conocimiento que lleva a la materia, a las cosas físicas. Pero si podemos ver, la sabiduría se refiere a la armonía, el orden, la utilidad real de las cosas. Y el conocimiento escudriña la naturaleza de una cosa, y la sabiduría emplea esa cosa para su uso apropiado. O sea, la sabiduría es la que nos va a llevar a hacer las cosas. El conocimiento solamente nos hace poner en práctica. Pero si la sabiduría es de nosotros, por ende es errónea. Dice, un hombre puede tener mucho conocimiento y poco sabiduría. Muchos pueden ser doctores, abogados, pero muchas veces no son decentes de saludar a nadie, ahí mostrando que no tienen nada. Dice que así como puede tener mucha fuerza, no puede tener autoridad. Una mayor fuerza puede asentarse en un siervo, pero una mayor autoridad reside en el amo. La fuerza y el vigor del hombre, natural de un hombre, Dios es limitada, pero el de Dios es infinita. Nosotros como hombres estamos sujetos a pocas cosas. Dios es infinito, nada lo puede sostener. Miren lo que dice Isaías 40:28, que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántos de nosotros ante una función terminamos cansados y fatigados? Ay, Dios mío, ya no aguanto más. Quería trabajar, ahí está el esfuerzo de tu trabajo. Quería aprender, trabaje. ¿Qué quería? Que le llegara solamente el dinero. No, Dios provee. Y Dios puede utilizar muchas maneras para bendecirnos, pero siempre tenemos que esforzarnos. La Biblia dice que el trabajador es digno de su salario. Y Dios, como Dios y Señor, tiene derecho a decretar, y como poderoso tiene poder para ejecutar. Su fuerza es el poder ejecutivo que pertenece a su dominio. En cuanto a su soberanía, tiene derecho a mandar a todas las criaturas. En cuanto a su omnipotencia, tiene poder para hacer que sus órdenes sean obedecidas o para castigar a los hombres por violarlas. Sujétese a esto, o las consecuencias son estas. Pero siempre nos vamos a hacer las cosas a la maldad, sabiendo que podemos, o que queremos esquivarnos de qué, de que su poder de corregirnos nos va a someter. Y Él dice que al que ama lo disciplina o lo trata como un bastardo. ¿Cuántas personas andan como un bastardo sin hijo, o sea, como un hijo en la calle sin quien lo direccione, porque no se sujeta a nadie? Alguien decía una vez, si no le hace caso a mi papá y a mi mamá, ¿qué le va a hacer caso a un dueño de un patrón, a un jefe? Y por eso le echan los trabajos cada nada, porque no quiere sujetarse a la autoridad. Dice que su poder es aquello por el cual somete a todas sus criaturas bajo él. Su dominio es aquello por lo cual tiene derecho a someter a todas sus criaturas bajo él. Y Dios ha entretejido la noción de su soberanía y la naturaleza y constitución del hombre. O sea, todo eso lo coloca Dios en nuestra alma. Pero es necesario que nuestra vida se sujete a esas reglas. La Biblia dice, oye tú Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28. O sea, si nosotros oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, pues seremos prosperados. No tenemos riesgos de nada. Pero siempre nuestra conciencia nos lleva a mostrarnos un camino diferente en que podemos estar o hacer las cosas a nuestra manera. Y la Biblia dice que todo reflejo de conciencia está escrito en el corazón del hombre. Romanos 2:15. Pero es que a mí no me enseñaron la Biblia, pero sí me enseñaron principios y valores. O sea, ya está escrito en su corazón. Nacemos con ese chip. Cuando dicen no roben, no mienten, no engañen, ahí Dios está utilizando a nuestros padres. ¿Para qué? Para que ejerzamos una autoridad en la tierra y una responsabilidad. Y si esta ley no se obedece, pues tiene que ser juzgada. ¿Quién la juzga? Pues Dios. Aquí en la tierra nos juzgan. En Romanos 13 dice que nos sujetemos a toda autoridad superior impuesta por Dios. El policía es puesto por Dios, el presidente es puesto por Dios, el juez es puesto por Dios. Pero si no nos sujetamos a las reglas, le vamos a llevar de culto. No, pues es que, pues yo me pasé el semáforo en rojo, pues lleve las consecuencias que le puede dar haberse pasado ese semáforo en rojo. El hombre siempre va a tender a negar la autoridad de Dios. Acuérdese en Génesis 5 por allá, cuando los hombres dijeron,
hagamos una escalera que nos lleve a Dios. Ellos quisieron buscar a Dios a su manera. Vamos a ir a visitar a Dios en el que está en Melgar. Vamos a visitar a Dios que está en tal parte. Hicieron esa escalera, o al estar haciendo esa escalera, dice que Dios confundió sus pensamientos y empezaron todos a hablar en diferentes lenguas, de modo que ninguno se entendía con el otro. Y les tumbó ¿qué? Su escalera. Porque la maldad de los hombres era tan tremenda que quisieron hacer lo correcto y buscaron un Dios que fuera obediente. Buscaron un Dios que se sujetara a las reglas. Y Dios no trabaja así. Dios no actúa así. El ejercicio que nos lleva a esto es que la soberanía de Dios es una, de la responsabilidad de nosotros. Cuando sujetamos a las reglas de Dios a través de la Biblia, pues tendemos a hacer escaso. Y si hacemos ese caso soberano de Dios, pues los resultados van a ser de éxito, no van a ser de fracaso. Yo escribía en esos días: no hay nada más difícil o complicado que el fracaso. Es el éxito sin Dios. Cuando la persona consigue el éxito sin Dios, lo que va a hacer es creerse el dueño del balón, empezar a humillar, empezar a maltratar a sus súbditos o a sus empleados. Es que yo esto, es que yo aquello. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva siempre a hacer más lo malo que lo bueno. Pero si nosotros nos sujetamos a lo que dice Él, que Él conoce nuestro pensamiento, Salmo 139, que Él conoce nuestro corazón, que nos hizo antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha, como lo expresa en Efesios. Si usted y yo fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos sin mancha, preparados para buena obra, porque estamos haciendo malas obras, porque estamos bajo el poder de Satanás, y Satanás no quiere que usted progrese, y que no progrese no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual. Y en usted, al negarse la vida espiritual, lo está sujetando la autoridad espiritual negativa que se llama Satanás, y lo tiene un dominio que lo va a hacer es apartarlo de la luz admirable que es Jesucristo. Y por eso Él nos llama, mis hermanos, a que todos los días estemos en un arrepentimiento genuino y podamos decir: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Escrito está el hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eso lo explicó Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál voluntad está haciendo hasta este momento? El día que yo conocí a Dios, creía que estaba haciendo mi voluntad. Pero Dios me llama y me dice: mira, esto es lo que estás haciendo y estás apartado de mí. Y al verme tan apartado de Dios, solamente me queda el dolor en mi corazón de decir: Dios, perdóname. 37 años he hecho lo incorrecto, pero ayúdame porque quiero ser feliz. Quiero tener la mejor familia, quiero tener los mejores hijos. Ayúdame a darles lo mejor de aquí en adelante, porque creía que había dado lo mejor y estaba dando lo que yo recibí de mis padres. Unos principios y valores que ellos mismos violaron, unos principios y valores que yo mismo violé, eso le estaba dando a mis hijos. No le estaba dando la palabra del Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16, y cerramos con esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí está hablando a Timoteo Pablo de que su abuelita y su mamá le enseñaron. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está llamando la atención a Timoteo y está diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Yo leía la Biblia desde los 13 años cuando estaba aquí en el colegio al lado de la iglesia, pero la leía a mi manera. No había un profesor o alguien que me llevara a entenderla. Usted de pronto ni ha leído la Biblia a esta altura de la vida, o la ha leído o la tiene abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23,
que eso es lo que yo tenía. La Biblia mía ya era negra en esa página de tanto polvo que había adquirido en el Salmo 91, porque era un salmo de protección. Pero yo no vivía lo que decía el Salmo 91. Y aquí se lo estaba diciendo que desde la niñez, miren lo que dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí está dando unos parámetros de que la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué estábamos hablando? Que la sabiduría viene de Dios, que el poder es de Dios, que el dominio es de Dios, pero nos delega una función. Y nos está delegando esa sabiduría para que la administremos, ese conocimiento para que lo administremos. Dice, para enseñar, para eso es la Biblia, para redarguir, ¿qué está haciendo tal cosa? Para corregir, cambie, y para instruir en justicia, para empezar a imponerlo o aplicarlo hacia el prójimo. Miren lo que dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios, ¿el hombre de qué? Dice, el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando nos llama que tenemos que ser perfectos, es que nos quiere llevar al nivel o a la estatura de Jesucristo, a buscar la forma de cómo es Cristo. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esto nos va a enseñar a hacer buenas obras. Hay gente que dice, yo soy buen hombre porque doy mercados, yo soy buen hombre porque llevo y ayudo a los pobres. No, eso va más allá. Eso va más allá. Cuando nos prepara para buena obra, es la buena obra que tiene Él para que hagamos el poder prójimo. Pero si yo no lo pongo en práctica, ¿yo cómo puedo enseñar aquello que no soy? La gente dice, ¿qué clase de cristianos son? Expresa siempre el juzgarnos y el condenarnos, porque nosotros como cristianos estamos dando mal ejemplo. Y por eso es que hoy en día, mis hermanos, la mayoría, no sé cuántos millones de millones tiene la tierra, pero no llegamos ni al 1% de creyentes. Y esos creyentes no estamos haciendo la diferencia. Esos creyentes no estamos marcando ese punto aparte. Estamos siendo igual que la gente del mundo. Estamos siendo permisivos, estamos actuando igual que ellos. Y por eso es que dicen, yo no voy a la iglesia para hacerle morcillas al diablo, lo que dicen a uno. Y esa es la excusa que la gente se monta para no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere mirar la paja que está en el ojo del otro. Porque si esa persona leyera la escritura, leyera la Biblia, le entraría la obediencia y diría, esto es lo que dice Dios. Ah, el pastor lo enseñó hoy, voy a ponerlo en práctica. Dios me habló a través del pastor hoy, voy a ponerlo en práctica. Pero fui a la escritura y encontré lo que el pastor explicó. Quiere decir que es que la palabra de Dios. Pero como la gente no quiere escuchar hoy en día la palabra de Dios, yo se lo compartí ayer a alguien y le decía, mire, pero con todo respeto, usted está como el rey Agripa. No, ¿cómo así como el rey Agripa? Dije, Pablo le estaba predicando y dando su testimonio al rey Agripa y a otras personas. Y Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y se apartó. Si usted lo puede ver, Juan Bautista le predicaba a Herodes. Juan Bautista era el consejero espiritual de Herodes. Él le gustaba que Juan Bautista le predicara y le hablara del Antiguo Testamento. Pero un día en la necesidad, Herodes le mandó quitar la cabeza a su líder. ¿Por qué? Por el consentimiento de la mujer que era su amante. Y esa mujer que era su amante era su cuñada, la esposa de su hermano. Pero era tal la forma de que esta mujer dominaba al hombre que mandó a la propia sobrina de Herodes a danzarle muy exóticamente y le dijo, si me gusta tu baile, le doy lo que tú quieras. La propia sobrina danzándole a Herodes sensualmente y lo satisfajo hasta que yo quiero que quieres. Y esta jovencita, inducida por su madre, dijo, quiero la cabeza de Herodes, y le mandó decapitar. Hay gente que le gusta. Juan Bautista. ¿Cómo?
Cabeza de Juan Bautista. La cabeza de Juan Bautista, claro. Herodes le mandó quitar por su amante la cabeza de Juan Bautista. Entonces podemos ver que nosotros cuántas hemos actuado con las personas así. Les gusta que les consintamos el pecado. Ay, sí, cuando usted me habla de Dios es tan bonito, yo siento paz, pero la media hora están consumiendo droga o alcohol o haciendo cosas incorrectas, porque solamente se les aligera su alma, pero no están sujetando a la palabra de Dios. Y por eso es que hoy en la absoluta autoridad de Dios es que usted reconozca, mi hermano y mi hermana, que por encima de nosotros solamente está Dios. El mismo rey David lo decía: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con solo Jehová quedaré. Solamente Dios está ahí, mi hermano, en los momentos difíciles. Dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Nosotros podemos aconsejar lo que usted puede hacer en la vida, pero usted es el que tiene que tomar decisiones. Pero si toma decisiones basadas en la Biblia, no se va a equivocar, porque Dios no lo lleva a que usted se equivoque. Dios lo lleva a que usted acierte. Y si usted acierta, como decía, preparada para buena obra, es para que usted se prepare para hacer buenas cosas aquí en la tierra, en este peregrinar. Y no solamente en la parte empresarial, no solamente en la parte familiar, es sobre todo en la parte espiritual. Aun cuando Jesucristo le decía a sus discípulos: toda potestad me es dada, vaya y hagan discípulos, y enséñelos y bautícelos que se arrepientan. Ahí hay una tarea espiritual que tenemos que hacer. Pero como nos conformamos a la autoridad del mundo, a la satisfacción del mundo, al placer del mundo, eso cada vez nos va alejando más de Dios. Entonces, mi hermano, yo le invito a que ahí donde está incline su rostro y le dé gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de reconocerlo como el Señor y Salvador personal. Reconocer que la autoridad de Él es el que nos lleva a reconocer que sin Él no somos nada. Que si nos acercamos ante el trono de la gracia y le decimos, porque para eso se rasgó el velo, para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo, y Jesucristo a través del Espíritu Santo nos muestra al Padre, y le vamos a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo, siendo un hombre de labios inmundo, he visto la gloria de Dios. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, yo y la nación hemos pecado. Así lo expresaron Nehemías e Isaías cuando reconocieron que han pecado delante de Dios. Hoy tú puedes reconocer que has pecado delante de Dios, que has hecho tu voluntad y has impuesto tu soberanía sobre la soberanía de Dios, has puesto tu sabiduría sobre la sabiduría de Dios, tú has puesto tu conocimiento sobre el conocimiento de Dios, pero estás viviendo lo que has merecido de acuerdo a tus decisiones. Del Señor, perdónanos que hemos actuado conforme a nuestra preciosa voluntad y que hemos actuado conforme a tu majestuosa voluntad.